Bienvenido Cookie Pumar, dueño del Reino Infantil, que es la comunidad de habla hispana más grande del mundo. En Disney trabajan 223.000 personas y nosotros con 110 personas tenemos el triple de visualizaciones. Venimos de pobre. Mi papá tenía una juguetería y le iba mal y se hizo disquero. De 10 artistas, lo normal es acertar 2 o 3. Mi papá ahí me dijo, si a vos te gusta la compañía, quédatela. Me la pagás como podás. Y Gilda, cuando viene por primera vez, era una cantante que cantaba bien. ¿Qué pasó un día que se te dio vuelta la empresa? Mi hijo me dice, papá, va a salir el disco nuevo de Intoxicados, y lo mete adentro de la computadora, porque yo acá lo comparto con mis amigos, donde nos piratean los discos, se va a construir el nuevo negocio. ¿Qué es lo que más visualizaciones tiene? La música. Todos estamos en la misma línea de largada, y el que empezaba a correr primero puede ser que sea el que gane. Eso es lo que pasó. ¿Cómo te metes en la mente de un nene para hacer un contenido interesante para él? ¿Qué criterio tenías a la hora de dirigir un artista o de producir? ¿Qué te hizo triunfar? El ojo. Yo veo donde otros no ven, y en cosas muy sencillas, todo lo que desarrollé me pareció que salió de una idea muy estúpida. Tratábamos de hablar con NBC, Universal, con Sony. No nos atendía nadie. El año pasado di una conferencia. Esos mismos que no me daban las reuniones estaban todos sentados ahí adelante mío. Sos una persona exitosa, pero ¿hay alguien que te haya creído en vos desde el primer momento? Sí, mi papá. ¿Tu viejo? La Fábrica Podcast. Creando valor. Este episodio es presentado por Banco Macro. Pensá en grande, pensá en macro. También nos acompañan Social Lunch, donde se come bien, se trabaja mejor. Bienvenido Cookie Pumar a la Fábrica Podcast, dueño del Reino Infantil, que es, entre todos los canales, la comunidad de habla hispana más grande del mundo. Así Tremendo. es. Pero Bueno, necesito que tomemos dimensión de esto porque es realmente una locura. Entre todas tus cuentas en YouTube tenés más de 200 millones de suscriptores. 228 millones. O sea, estamos ante una eminencia de YouTube. No sé, viene MrBeast y después venís vos prácticamente. Es una locura y no se te conoce la cara. Sí, bueno, o sea, siempre desde que empecé hace 43 años con la empresa estuve atrás de los artistas. O sea, los talentos son otros y yo lo que hago es armar el negocio. Bueno, fue lo mismo cuando era compañía discográfica o solamente, y ahora que desarrollé los canales. Y bueno, o sea, el tema importante por el cual logramos algo tan relevante fue que nuestra industria, la industria de la música, era una industria que, bueno, estábamos acostumbrados a que el producto lo vendíamos en un soporte, en un cassette, en un CD, en un DVD. Y de repente, cuando llegó la época digital, o sea, esos eran todos pirateados por las redes. Claro. Y entonces el negocio empezó a irse a pique. Nuestro negocio con la digitalización fue, yo siempre lo cuento, uno de los 3 negocios que se cayeron más rápidamente. Uno fue la música, o sea, el soporte físico de la música. El otro fue los correos. Antes se vendían estampillas, se mandaban cartas. Y el otro fue la fotografía. O sea, se compraban rollos de fotos, o sea, se sacaban fotos de otra manera, que ahora volvieron de vuelta, pero... Y todo eso devino en 3 industrias que hoy son más grandes que nunca, ¿no? O sea, los correos, vemos que la gente manda 100 cartas por día o miles de cartas porque usa el WhatsApp o distintos medios. La fotografía, nos las pasamos sacando fotos todos los días. Y la música, hoy la gente consume más música que nunca porque tiene 60 millones de canciones adentro del celular. O sea, eso es maravilloso para el artista, para la industria y para todos. Cookie, ¿me podés mostrar en cámara estos discazos que me trajiste y contame cuál fue tu rol? Bueno, a ver, Los Palmeras, un artistazo nuestro, más de 26 años juntos, o sea, hasta llegamos a los 50 años, todo lo que hicimos, hacer el disco sinfónico, meter cientos de miles de personas en recitales en la costanera, ¿cómo se llama? En Santa Fe, haber hecho, ¿cómo se llama? El Obelisco, acá en Buenos Aires, eventos increíbles. ¿Hace cuántos años estás con ellos? ¿Conviviste con ellos? Un montón de 26 cosas. años. 26 años. O sea, su carrera es de 52 años, 26
años estuvieron con esto. Te vamos a 26 preguntar. discos son nuestros. O sea, Pero Cookie, para que la gente comprenda y para que nosotros comprendamos y podamos seguir adelante con la historia, ¿qué es lo que vos hacías con los Palmeras? ¿Cómo arrancaste con ellos? ¿Tu viejo se dedicaba a esto? ¿Cómo nació todo esto? bueno, ¿Nos podés, digamos, chiquito. podemos arrancar de...? vamos de chiquito entonces. Yo a los 10 años, mi papá tenía una disquería donde se vendían discos y yo empecé a ir a la disquería. Mi mamá iba a ayudarle a mi papá a la disquería. En Constitución. En Constitución. Y ahí empecé a ver, a tomar contacto con el público, eso es a los 10 años. A partir de ahí me familiaricé con la música, con escuchar de todo, porque eso fue muy importante, porque a mí me gustaba el rock, a mí me gustaba otro tipo de música, y ahí empecé a aprender, por ejemplo, todo lo popular. Y Constitución es un lugar donde llega gente de todo tipo de segmento público, gente que le gusta la música clásica, gente que le gusta el jazz y gente que le gusta la música popular. Y ahí aprendí la conexión entre la gente, los sentimientos y la música, ¿no? De repente venía una parejita, me decían, poneme tal disco, le ponía el disco y se ponían a llorar. O sea, yo decía... Pero Cookie, a los 10 años, ¿eh? Yo a escuchaba- los 10 años me pegaba encima. ahí ya te digo 18. Empecé, vos me ok. decías cómo Listo. empecé Ya con a la los música. 18 Cada estabas a tanto. full. Sí, bueno, eso fue largo, empezamos a crecer, después tuvimos 7 disquerías, después pusimos una mierda. distribuidora mayorista, y después de la distribuidora mayorista, ahí hubo la oportunidad de comprar un pequeño catálogo de música argentina que se llamaba Cabal, donde compramos, eso fue año 1983, fue donde, digamos, pensamos en que podíamos producir también música. Perdón, ¿qué es comprar un catálogo? Comprar un catálogo, por ejemplo, dentro de ese catálogo estaban los Huancaguá, estaba Edmundo Rivero, había distintos artistas de folclore, de tango, estaba Jorge Corona, ahí eran discos que ya estaban grabados por esa compañía y que se vendían. Cuando uno es productor, uno cumple todo el ciclo, o sea, primero firma al artista, después lo manda a grabar, o sea, concuerda qué es lo que vas a grabar. Después empieza el proceso de marketing, de promoción, empezás a mandar las canciones a la radio para que se hagan conocidas y que la gente empiece a pedir ese disco, ese artista. Claro, la distribución. Bueno, ese fue eso es lo que es ser una compañía discográfica. O sea, yo cuando en el año 83 mi papá compra la compañía, pero no le gustó el negocio, porque mi papá es un tipo netamente comerciante. Él dice, yo compro a 10, vendo a 12 y gano 2. O sea, no me pidas que yo grabe al artista, vamos a ver si vende, dentro de 6 meses empieza a vender. No se quería meter en quilombo. Él Claro. compró el final de la cadena, digamos. Es en ese un negocio caso. muy distinto. El negocio discográfico como productor es un negocio donde la probabilística es muy baja. O sea, de 10 artistas, lo normal es acertar 2 o 3. O sea, entonces mi papá ahí me dijo, si a vos te gusta la compañía, quédatela. Me la pagás como podás. Y bueno, y acepté el desafío y ahí empecé a armar mi propia compañía discográfica. Y que, o sea, por un lado decís, se toma mucho riesgo, porque a diferencia de, como decía tu padre, compro 2, vendo a 4, esto no es así. ¿Qué criterio tenías a la hora de dirigir un artista o de producir? ¿Tenías algún criterio? Porque tomabas distintos tipos de música, o sea, no era un solo tipo digamos, de segmento. Es intuitivo, o sea, no es que la persona que sabe mucho de música, mucho de solfeo y teoría, va a saber tomar decisiones discográficas. Sí, la disquería me enseñó muchísimo, o sea, una universidad que no se aprende en ningún lado, solamente ahí adentro donde realmente entendés eso que les contaba del código entre la gente y los sentimientos y la música, ¿no? De repente poníamos un rock and roll y se agarraban de la puerta y se ponían a bailar. O sea, bueno, eso, entender
cómo cada música despertaba algo y entender también, ahí aprendí qué se vendía y qué no se vendía. Y cosas que yo no me gustaban o no las consumía, me daba cuenta que vendían mucho. Entre ellos, todo esto, la música popular. Ahí aprendí lo que es la música popular y realmente lo que significa para la gente popular la música, ¿no? Porque de repente son gente que no tienen por ahí económicamente tanta, digamos, tanto poder adquisitivo, no pueden pensar en viajar a Miami o Europa, pero, o sea, hay tres cosas que le llenan el alma, ¿no? El fútbol, el asado y la música. Y yo veía, por ejemplo, cuando estaba en la disquería, cómo llegaba la gente y rompía el sobrecito, ¿viste? Porque la gente cobraba antes adentro del sobrecito y sacaban por ahí, ponele 20.000 pesos y se gastaban casi 10.000 pesos en discos. Yo decía, wow, dice, este es el negocio. Eso es en la disquera, pero cuando te haces cargo de la empresa, Sí. ¿qué edad tenías y cómo fue el primer acuerdo? 23 años. Pero te sobraba plata, vos venías de un origen de clase media, digamos. No, nosotros venimos de pobre. O sea, mi papá tenía una juguetería. Esto también es parte de, digamos, del ciclo sin fin del Rey León, ¿no? O sea, mi papá tenía una juguetería y después, o sea, y le iba mal. Y se hizo disquero. Cuando se hace disquero empieza a ganar mucha plata. Yo me hice disquero y después terminé siendo juguetero. No, ¿cómo? Claro. ¿Pero por qué te No, pusiste con ahora, eso? por ahora. Yo, fíjate esto. Y fíjate, ahora. Pero claro. Ok, pero o sea, vos- de alguna manera, Vos, quiero llegas con- decir. vos a los 23 te separás de tu papá. Tu papá se queda con las Sí. disqueras y vos te quedás con la productora. Exacto. Y ahí, sí. ¿qué pasa? Y ahí En ese yo momento vos- empiezo a producir artistas. Pero vos ya tenías mucha plata en ese momento No, por tu viejo. no, Tenías, nada, tenías nada. 7 disqueras. Sí, papá, pero yo no. O sea, Bueno. yo había recibido un préstamo de él, Ok. o sea, mejor dicho, me lo había dado en bienes para que yo O sea, tu viejo trace mi estaba destino. recontra acomodado, ya le iba muy bien y mi vos papá estabas le iba muy arrancando con la bien. productora. Sí, exacto. Y ahí la realidad es que empiezo a pensar en artistas. En el 85, 86 Sí. empiezo a acertar con algunos artistas de chamamé. Y en el 87, 88 ahí descubro la primera ola de música tropical, ¿no? Bien, ahí en el 86 al 88 más o menos, ¿cuántas balas tenías? Porque dijiste, acerté, pero tampoco te sobraban. ¿Cuál fue el primer para gran nada, acuerdo que para tuviste? nada. O sea, yo tenía una Toyota Celica año 80, ¿viste? O sea, bajo perfil. Y aparte, bueno, todo era apostar con mi plata, ¿no? Cuando podía, apostaba, y cuando podía, no apostaba. Cuando me iba bien, cuando te va bien, con algo parecido al casino. Cuando empezás a ganar, por ahí apostás, en vez de una ficha, ponés 5. O sea, y eso fue lo que empecé a hacer, ¿no? Y ahí aparecen 3 o 4 artistas: Ricky Maravilla, Alcides, Lía Cruzet, De la época Grupo de Pedro Sombras. Sanz, nosotros no lo conocemos. ¿Eh? Son de la época de él, nosotros no lo conocemos. Pará, veo ahí Gilda también. No, pero eso después. es otra época, mucho ok. después. ¿Y Mucho cómo te va después. con esos primeros 4 Con esos artistas? primeros, bueno, ahí, digamos, me va bárbaro, o sea, para cómo me venía yendo, me va muy bien, porque aparte lo que yo veía y había descubierto en la disquería era que la gente que le gustaba la música popular siempre tenía que elegir entre el Cuarteto Imperial y los Guaguancó. Había pocos artistas. Las multinacionales tenían algo así como para tener dentro del catálogo, pero ninguna compañía se había dedicado a ese segmento, a trabajarlo bien, a desarrollarlo bien, a trabajar, digamos, en la imagen del artista, en todo lo que hicimos nosotros, ¿no? Y vos veías que había una demanda de la gente hacia eso, ¿no? Que existía, pero que no se estaba traduciendo en una oferta. Claro, entonces ahí, bueno, empecé a producir más y más cantidad de artistas, ya te digo, o sea, con también equivocaciones, pero con una gran cantidad de aciertos. Yo ¿no? tengo una duda. Cuando él dice que te jugás una bala a algo, ¿qué es jugarte una bala? Digamos, ¿cuál era la inversión que vos tenías que hacer cuando querías
asociarte con un artista? Digamos, ¿en qué tenías que invertir? ¿Cómo era el negocio? Bueno, primero en pagar el estudio, o sea, el estudio de grabación. Hoy una hora de grabación cuesta probablemente $50, $60 la mínima, o sea, hay estudios de $200, pero supongamos los estudios más baratos que grabábamos en aquella época costaban esa plata y un artista no tardaba menos de 100 horas en grabar un disco. Claro. Entonces, primer proceso, o sea, grabar el disco. Después empezar a hacer la promoción, fabricar discos solamente para regalar, mandarle todos los discos a... Yo tenía un difusor en cada una de las provincias que recibía el de Tucumán, 60 discos, el de 60 discos llamaba a Mortero, a Alberdi, a cada uno de los pueblos y les llamaba a la radio de allá, che, vengan a buscar que llegaron los discos, supongamos, de Lía Cruzet. O sea, venían esos tipos... Uno lo piensa y es increíble, ¿no? O sea, ese tipo tomándose un micro para ir hasta ahí a buscar el disco, la gacetilla, y esa gente después al otro día le daba el disco nuevito, o sea, y te ayudaba a que sea éxito, ¿no? Vos materializabas el sueño del artista. Y después tenías que fabricar la cantidad de discos. Claro. O sea, lo mínimo que tenías que fabricar eran 1000 discos. Que con 1000 discos no ibas a recuperar la ganancia, pero arriesgabas menos a que si no funcionaba. Entonces es comprar y vender, reponer. Y cuando la pegabas, ¿cuál era el retorno de esa inversión? ¿Cuánto se ganaba? Mucho más alto. ¿Cuánto se ganaba cuando la pegabas con un artista? Hay que ver no se puede también medir así tan... Pero ¿cómo lo medía? No sé cómo se medía. A ver, un disco, imagínate que cuesta fabricarlo más o menos... Hoy, bueno, cuesta mucho más porque la industria, digamos, se hizo pomada, pero en aquel momento costaba cerca de $1 y se vendía al público $14, pero para que se venda al público a $14 yo lo tenía que vender más o menos a 7. El margen era muy grande. Si uno mira, dice, compras a 1, vendés a 7. Pero tenías que correr contra toda la producción, contra la promoción, contra las pautas publicitarias que también a veces tenías que comprar. ¿Y el pago del artista? El pago del artista también. Él se llevaba un porcentaje de esos 7. La regalía del artista, sí, ¿Cuánto siempre. es más o menos? ¿La mitad? El artista, bueno, cuando era con soporte físico, como todo esto tenía mucho desperdicio, o sea, cobraban regalías más bajas, ponele entre un 4 o 5%, los mínimos, hasta un 16, 17, 18% los que más cobraban. Mira. Pero bueno, el artista tenía otro retorno mucho más grande que es el show. Claro, cuando al artista le va bien, o sea, el gran negocio del artista no es la regalía discográfica, sino que es el show. ¿La productora no participaba de los shows? Nosotros nunca participamos. Digamos, después del 2000, cuando todo el negocio discográfico, cuando los soportes físicos quiebran, cierran todas las disquerías, que es lo trágico que le pasa a eso que les contaba, que nuestra industria de repente se vio en una situación extrema. Cuando pasó eso, el artista entendió que tenía que darle un porcentaje a la compañía porque si no nadie iba a invertir en él. Y ahí también empezaron a surgir los artistas autogestionados, artistas que como las compañías les liberaban sus contratos porque decían no es negocio grabarte, el artista decía, bueno, me pago mi propia grabación y me hago mi propio disco. Muchas veces perdían plata, pero la realidad es que necesitaban seguir sacando novedades. Fue un momento muy duro, o sea, el 2005 hasta el 2010, tanto para toda la industria, para las empresas, como para los artistas, fue un momento de mucha confusión de cómo seguía el negocio. Uno sabía que desde la época de los griegos la música existía y iba a seguir existiendo, pero el formato como
como lo sabíamos hacer, realmente no. Quiero que volvamos ahí, pero ¿me contás entonces cuando conociste a Gilda, que debe haber sido increíble? ¿En qué año fue? ¿Y cómo fue? En el año 90... Bueno, a ver, tenés el disco ahí. pasa algo increíble, sí, en el 94. Pero con Gilda pasa algo increíble. O sea, nuestra compañía ahí ya era muy, muy exitosa. Todos los artistas querían firmar con nosotros, los artistas populares. Sabían que éramos los que mejor entendíamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros solo podíamos grabar 40 artistas por año. Y Gilda, cuando viene por primera vez, que es muchos años antes, Gilda era una cantante que cantaba bien, pero ella venía de otro segmento social. Ella no entendía bien la cumbia como cumbia. ¿Cómo sería eso? La cumbia es más ritmo. O sea, vos tenés que cantar y le tenés que mover el pie al bailarín. Esa es, por decir una frase, una idea. O sea, acá no es mostrar si tenés un tono que llegás altísimo o que tenés un bajo que lo podés arrastrar por el piso, sino que podés emocionar, que podés transmitir ritmo. O sea, eso era un poco... Y en ese momento el director artístico nuestro, o sea, le vio... Y también, como lo contaba ella, ella no era el perfil de lo que el público en ese momento quería. Era demasiado buena, me estás diciendo, capaz. No, también, pero a ver, era demasiado buena, pero básicamente no era todo lo popular que sea y físicamente tampoco, ¿viste? Mirá. Era, como ella decía, yo era muy, o sea, y claro, estaba Lía Cruzet, estaba Gladys la Bomba Tucumana, ¿viste? O sea, como que todas las mujeres exuberantes eran las que le iba bien, Claro. en esa época. ¿Importa el pero físico en la música? No, pero realmente fue algo que bueno, yo me acuerdo las reuniones así con los directivos de las otras compañías en aquella época y decían, las mujeres no venden. O sea, y si uno recuerda la música de aquella época, salvo algunas excepciones, o sea, todo se apostaba a los hombres, Mirá. porque la radio era el medio por el cual la música se masificaba. Y la radio, ¿quién movía la radio? La gente que llamaba por teléfono para pedir el disco. ¿Y quién pedía el disco? Las mujeres pedían más los discos y las mujeres pedían a los cantantes masculinos. Claro. Era una estupidez de aquella época, pero hoy estamos en la antípoda de eso, ¿no? Hoy las mujeres son hiper exitosas, quizás más que los hombres, ¿no? ¿Mostrás la foto de Gilda, la tapa del álbum? A ver si la... La tapa Vos decías del que da álbum. suerte. Bueno, esta... ¿Se ve bien ahí ver, con el reflejo? A ver un poquito más abajo. Gilda se hizo más conocida bueno, tras su muerte que en vida. Esa foto, digamos que ahora digamos, lo puedo decir, la sacamos en el Tortugas Country, que yo vivo ahí, y estaba prohibido sacar fotos. Es una zona que es una zona boscosa, ¿no? Esta es la foto mágica porque que se hizo famosísima. Pásame el disco, si no Y te a molesta. partir de eso se transformó en la Santa Gilda, ¿no? Nosotros en la compañía, bueno, ahora cuando vengan la van a ver, hay toda una sala que es la Sala Gilda, a donde está el vestido y las flores. Tremendo. Sí, Ella se hizo más popular cuando falleció que Sí. en vida. sí. ¿Por qué? Cuando- ¿Pasó eso para vos? A ver, diría que tuvimos suerte. Yo 3 meses antes que Gilda tenga el accidente, estábamos pensando en hacer un canal 24 horas todo tropical. Y teníamos un programa que se llamaba Historias Secretas o algo por el estilo. Era la historia contada por los artistas, ¿no? Y teníamos que hacer el demo de ese programa y me dicen, che, tenemos que hacer el demo del programa. ¿A quién llamamos?
Le digo, llamá a Gilda. Gilda era maestra jardinera, una chica muy culta, era quien mejor se sabía expresar. Y entonces la hicimos poner ahí frente a las cámaras y le dijimos, Gilda, contate toda la historia de tu vida desde que naciste hasta hoy. O sea, Como con La todos Fábrica los Podcast. detalles. ¿Qué? Como en La Fábrica Podcast en esa época. así Es es. igual, claro, lo mismo, en el subsuelo de nuestra compañía. ¿Y? ¿Eh? ¿Y entonces? Y contó la historia, y cuando pasa el accidente, empezamos a ver toda la historia, los videos, y era impresionante todas las cosas que Gilda contaba. Entonces, yo era amigo de Marley porque en una época yo también publiqué los discos de Cristian Castro y habíamos ido juntos a México a hacer una nota a Cristian y qué sé yo. Y Marley hacía unos programas que salían los sábados a la noche que eran como historias importantes. No sé, ya no me acuerdo bien cuál era el contenido del programa, pero la cuestión que le digo al difusor mío, le digo, ¿por qué no le llevas a Marley este programa Con la historia de Gilda. con la historia de Gilda para que lo haga, que ponga las canciones? Y bueno, y él empezó a contarlas. ¿Y cómo le fue? Le fue muy bien, o sea, le fue increíble. Pero a partir de ahí empezó, y todo validado con la palabra de ella, porque lo bueno que de todo lo que nosotros contábamos de la historia, porque lo que logramos nosotros, y era por lo cual habíamos hecho el programa, es porque yo había visto un programa, a mí no me gusta el básquetbol, pero un día de repente apareció Montenegro, no sabía ni quién era, un jugador de básquetbol, y de repente el tipo, con un fondo negro y todo, había contado una historia y yo me quedé petrificado. Dije, wow, y no me interesaba ni el básquetbol ni nada, o sea, y dije, tenemos que contar la historia de los artistas de manera que la gente que no le gusta la música tropical, o sea, para que empatice con esta música, Claro. o sea, se enamore de las historias. O sea, y la historia de Gilda es una historia impresionante. O sea, bueno, terminó en una película súper exitosa con Natalia Oreiro. O sea, que también... Tiempo bueno, después. ¿eh? Mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Eras el rey de los artistas populares, el número uno, todo color de rosas. ¿Y qué pasó un día que se te dio vuelta la empresa? Exacto. Bueno, como le pasará a algunos hoy con las fábricas, ¿no? Resulta que de repente empieza a entrar la banda ancha a las casas y la gente se empieza a bajar los discos. O sea, compraban CD vírgenes. Había tubos que se vendían en el supermercado. La Y gente con el compraba. Ares descargaban la música. Con el Ares descargaban la música. Claro, Descargábamos. Va. Claro, descargábamos. Sí. Y realmente era un negocio que de esa forma se venía en picada, ¿no? Y yo un día, mi hijo, o sea, era fanático de Intoxicados, y resulta, me dice, papá, va a salir el disco nuevo de Intoxicados. ¿Por qué no le decís a Albertito Mole de Pop Art cuándo sale? Y lo llamo y me dice, mira, sale la semana que viene, pero yo ya lo tengo, si querés te lo mando. Me manda el disco y esa noche se lo llevo a mi hijo, feliz que digo, acá tenés el disco antes que nadie. Y él agarra y lo mete adentro de la computadora. Y le digo, Michelle, tenés un equipo infernal que tenemos arriba. Le digo, ¿por qué no te vas a escuchar arriba? Me dice, no, porque yo acá lo comparto con mis amigos. Dije, Se te cayó el negocio. Si en la casa del productor discográfico, o sea, el hijo del productor está diciendo esto, estamos en el horno. Tengo que abandonar el barco ya. Claro, es verdad. Sí. Leven anclas, ¿viste? Te deprimiste ahí. Solo un punto y coma. ¿Cuántos empleados tenías en esa época? Yo más o menos 35. Ok. Sí, más o menos ese era mi Y promedio ahí dijiste, ¿qué hago con de los gente. 35 más mi familia?
No fue tan inmediato, ¿no? Digamos, fue como el Titanic, ¿viste? Se iba hundiendo de a poco. Pero era inevitable, ¿viste? Seguíamos tocando música, pero, ¿viste? Iba para el mismo lado. ¿Y entonces? Y ahí, bueno, eso fue un viernes y el martes teníamos reunión de directorio con todos los gerentes de la... Y cuento la historia y digo, tenemos que pensar en un plan B. Y ahí nos ponemos a pensar, todo, a pensar. Y yo dije, este lugar donde nos piratean los discos, este es el lugar donde se va a construir el nuevo negocio. O sea, tenemos que pensar en este lugar y ahí empezamos a hacer una cosa que era una locura. ¿Qué? O sea, es poner poner las canciones, los videos nuestros adentro de las redes. Gratis. Gratis, y que no, sin ganar nada. O sea, para que la gente los mire. Eso es interesante, porque habiendo tantos cambios tecnológicos con mucha velocidad, vos un peligro lo transformaste te convertiste y lo usaste para armar tu negocio, digamos. Sí, ¿por qué? No termino de entender. O sea, entiendo la estrategia, pero ¿cómo Sí. fue tu pensamiento de ese entonces? O sea, de que tenía que buscar una fórmula distinta. O sea, mi fórmula tradicional yo la seguía haciendo. Yo seguía fabricando discos. Yo tenía un catálogo grande, los discos se seguían fabricando. ¿Qué hacía? Sacaba películas, sacaba DVD, pero era como meterle un anabólico. El problema Sí, sí. real de la industria era otro. Era que se venía cayendo porque la gente, o sea, pensaba que el soporte físico no tenía valor. Bien, ¿me pero entendés? ibas perdiendo plata, pero de repente lo liberaste y era gratis. ¿Cómo? Lo liberé y eso fue 2007. Mm. Y en el 2011, en el 2009, YouTube ya empieza a pagar, Ah, pero en Sudamérica no. O sea, en Argentina no estaba y en el 2011 empieza a pagar y cuando empieza a pagar, como desde el 2007 nosotros ya habíamos liberado nuestro catálogo y ya lo teníamos ahí posicionado, de repente empezó a entrar plata. No es que recién ahí fuimos a poner los discos. O sea, nosotros empezamos el proceso de digitalización en el 2007 y en el 2011 recién empezamos a monetizar. Nosotros pagábamos la digitalización, invertíamos en todo ese proceso, o sea, y perdíamos plata y teníamos 2 personas trabajando en la parte digital y era eso, era el apostar a que eso iba a pasar y pasó. O sea, en el 2007 empezaron a ir cargando los temas a YouTube. A En el pérdida. A pérdida. Sí. En el 2011 empiezan a monetizar esos temas que fueron cargando durante 4 años. Pero ¿bajo qué marca los subía? Digamos, ¿bajo qué cuenta? La cuenta Leader Music. O sea, que, ¿Leader Music viste, es tu cuenta? era la primera, porque yo digo, era un camino, el camino digital era un camino que no lo había caminado nadie. O sea, nosotros lo estábamos experimentando. Eras el primer argentino Claro. en empezar Yo- a cargar música a YouTube. No sé si era el primero. O sea, acá el tema es que de repente lo que ocurre ahora, como puede ocurrir con la inteligencia artificial o con distintas cosas, es que de repente se produce un corte y todos estamos en la misma línea de largada. O sea, Claro. la compañía multinacional estaba en el mismo problema que nosotros y el que empezaba a correr primero puede ser que sea el que gane. Y nosotros salimos primeros y le ganamos de repente a los grandes. Claro. Eso es lo que pasó. A mí me interesa esto de que la parte psiquis, de que es, vos por un lado te acomodás, o sea, te desapegás de una idea que venías trabajando de la misma manera siempre. Decís, bueno, hay una parte pragmática de decir, che, vamos por acá. Pero por otro lado hay una parte mental que decís, che, tengo que dejar de hacer algo que vengo haciendo hace un montón, tirarme a la pita. ¿Te pasaba que gente de alrededor te decía, no vayas por acá? O te decía, nadie confiaba en vos. O, ¿Cómo trabajaste eso? ¿Tenías una parte tuya que resistía? Sí. Tipo, inconscientemente te decía, no lo hagas. Cuando les conté la primera parte de la historia, ¿yo dónde nací? Adentro de una juguetería, adentro de una disquería. O sea, para mí la disquería era el lugar que yo tenía que defender. O sea, la disquería y todos los disqueros que me habían ayudado también a desarrollar la compañía que desarrollé. O sea, realmente uno se apega a todo ese, digamos, ese Obvio. círculo que va armando.
pero también la realidad es que, o sea, había olor a cala y alguien se iba a morir, ¿viste? Estaban las flores ahí, o sea, era real y pasó. Y gracias a eso también, bueno, otra de las cosas que empezamos es a mirar en Internet qué es lo que miraban. Y los que estaban en Internet eran ¿Qué todos ganaba? los adolescentes. ¿Qué No, no, año? claro, ¿qué ganaba? ¿Qué era el puesto que ganaba los adolescentes? Claro, a ver, ¿qué es lo que más visualizaciones tiene? La música. Bueno, y la música para niños no hay. O sea, claro, y entonces de repente miraban Manuelita la Tortuga y aparecía la canción, pero aparecía una foto de una tortuguita. Porque claro, no existían los videoclips de las canciones infantiles. Mirá. Y ese fue el chip que me disparó a mí al negocio infantil. Siempre el negocio infantil fue un negocio espectacular, discográficamente, ¿no? Siempre vendió Gaby Fofo y Milik, Carlito Balato, todos han vendido muchísimo, pero siempre unidos a una pantalla de televisión. Claro. Y acá, la pantalla nueva de televisión era YouTube. Internet, era YouTube. Ahí no entiendo una cosa. ¿Cómo haces para que tu público objetivo, que son los nenes, lleguen a través de los padres? Es como un doble rol. Es que, bueno, por eso, yo lo que pensé estratégicamente en ese momento era, los hermanos más grandes están escuchando música y el más chiquito va a buscar su música a Internet para copiar al hermano. Viste que siempre los hermanos más chicos copiamos a los más grandes, y no van a tener música. ¿Qué pasa si empiezo a hacer los videoclips? Y ahí empiezo a hacer los videoclips de Mariana Walsh. Vos cuando arrancás con los videoclips de Mariana Walsh, ya sin embargo tenías, digamos, subidos a YouTube bastantes canciones y pero ya monetizabas bien. No. ¿Cuántas visualizaciones tenían en ese momento de las canciones? Es que no te pagaban. No te pagaban no? porque A partir del YouTube no 2011. tenía armado. No, en el 2011 digo yo. Cuando en empezaste a 2011, monetizar. No, ahí yo ya tenía lo infantil. Ya empezaste con el infantil directo. Porque en el 2007, cuando empieza bueno, eso es otra de las cosas. Cuando empieza a caer la venta del soporte físico, o sea, yo tenía todos los puestos que ustedes veían en los supermercados, en el Carrefour, en el Walmart, eran todos míos. O sea, yo había comprado una empresa americana que se llamaba Handelman, que administraba todos los puntos de cultura en los supermercados. Y fundamentalmente vino porque era la socia estratégica de Walmart. Y lo que yo veía, que muchos discos caían en venta, pero los discos infantiles no caían en venta. Subían. Por ejemplo, y ahí empecé a fabricar los DVD de García Ferré, de Hijitus, de Antiojito, porque veía que los infantiles, la gente los compraba igual. ¿Y por qué los compraba igual? Porque, o sea, eran el entretenimiento para que el nene se quede tranquilo. La gente le ponía o la película o le ponía las canciones, o sea, y el chico se quedaba tranquilo. Entonces, guiado también por eso, es estar viendo lo que va pasando y por dónde el público está buscando. Y el público buscaba por ahí, por lo infantil, y ahí, digamos, nos metimos. ¿Cómo te metes en la mente de un nene para hacer un contenido interesante para él? Bueno, al principio te diría que fue más intuitivo. A ver, en el 2011, en el 2019 se produce una cosa que es el COPPA Compliance. Hay un juicio en Estados Unidos entre el gobierno de Nueva York y YouTube, porque decían que no le podían mandar mensajes a los chicos de consumo. O sea, yo hasta el 2019, yo veía todos los comentarios, así como ustedes ven Canciones para Grandes y se ven los comentarios, los contenidos para chicos no tienen comentarios. O sea, el gobierno de Nueva York obligó, el juzgado de Nueva York obligó a que YouTube saque los comentarios
y que no le podamos mandar ninguna alerta. Yo si hago un video nuevo, no se lo puedo mandar, pero todo lo que aprendí desde el 2011 hasta el 2019, o sea, me dio toda la información para entender perfectamente cómo es el consumo. ¿Cómo O sea, es? Bueno, el chico, una de las cosas que ocurre es que lo primero es el thumbnail, ¿no? El thumbnail es la miniatura. O sea, eso es lo primero. Si es en el móvil, es lo primero que ve. Si es en el Smart TV, también. En aquella época, en la primera época, el 70% de las visualizaciones venían del La tele, No, del móvil. del móvil. Y el 30 y menos, porque venían de consolas, venían de otros lados, porque no existía el Smart TV. O sea, vos no podías meter internet a través de la televisión. Y Yo hoy se dio vuelta. Lo de la eso. miniatura te lo entiendo al 100 porque nosotros lo hacemos y nos volvemos locos, Sí. pero esa miniatura la elige un adulto, no está el nene con el teléfono, o me equivoco. No, pero justamente nosotros lo que tenemos son analistas que van viendo qué es lo que les atrae. Y no solo, o sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, un video con una prueba A/B, le ponemos la misma canción con el mismo videoclip, con una imagen y con otra imagen. Y a las 48 horas miramos cuál es el resultado. O sea, le gusta más la A, le gusta más la B. O sea, bueno, vamos con la B. O sea, todo a la B. O sea, el por volumen ejemplo, es una encuesta constante, ese claro, volumen de videos o sea, que tenés. tenés la información, la data, o sea, te hace ser preciso con lo que el consumidor quiere. O sea, si vos me das información, yo voy a hacer lo que vos quieras. Cookie, Yo digo que nosotros producimos y los consumidores coproducen con nosotros. Claro, pero por eso te entiendo, lo hacemos, pero el que termina cliqueando, ¿es el padre o es el hijo? Bueno, será... El que termina cliqueando, ahora perdimos parte de esa decisión. Todo depende de los controles parentales en la casa. ¿Me ok. entendés? Hay padres permisivos que le tiran el celular y le dicen, Mirá, mirá lo que quiera. Pedro, o sea, No, Pedro. todo lo contrario, todo lo contrario. y hay otros que están atrás mirando. El vos a COVID Manu le elegís las cosas, no, ponele, no, claro. tiene prohibido ver YouTube. Ah, mentira, tranquilo. Manu ya tiene celular, a ver, Manu, ya está. o sea, yo estoy feliz porque la estadística ya nos está diciendo que el 70% del consumo nuestro está en el Smart TV. O sea, nosotros no queremos que un chico se ponga frente a una mini pantalla. Exactamente. O sea, es más, hoy justo estuvimos reunidos con una de las empresas, la empresa más grande de anteojos, con las cuales vamos a lanzar en estos días los anteojos para cuidar a los chicos de la luz azul, de todo lo que las pantallas hacen, ¿viste? Porque, Tremendo eso. digamos, Tremendo eso. O sea, Y sí. que los nenes a partir de ahora para ver YouTube van a usar estos anteojos que Bueno, hacen que les esperemos que lastimen sí. menos los ojos. A ver, nosotros ya entramos en una etapa donde, y esto pasó a partir, te diría, del 2013, empezamos a darnos cuenta que ya manejábamos a comunidades del mundo. ¿Me entendés? 228 Porque millones. Yo llego en México, estoy comiendo en un restaurante y al lado hay un chico mirando un videos. video mío. O sea, esto no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno en toda Hispanoamérica y en algunos otros idiomas también, ¿no? Porque tenemos otros países donde también tenemos en otros idiomas. Pero, ¿qué estaba contando? No, yo te quería preguntar, Cookie, ¿cómo pasás de arrancar a subir videos a YouTube a tener más de 220 millones de suscriptores en YouTube y ser el tipo con más suscriptores de todo, digamos, de los países de habla hispana? O sea, ¿cómo O sea, fue? ¿cuál fue ese punto que de repente Bueno, pasaste a ser pasó a ser una locura todo esto? Esos primeros años de ventaja, cuando estaba solo. O sea, cuando estás solo, o sea, hoy hay nosotros hablamos de infinitos contenidos, no es que hay infinitos, pero se suben 800 horas por cada minuto que está pasando. 800 horas contra cada minuto. Nadie tiene posibilidad de ver ni siquiera la, qué sé yo, millonésima parte de lo que se está publicando. El 95% de lo que se publica fracasa. El 5% solamente tiene éxito. Entonces,
O sea, esa es la realidad. Nosotros, como hicimos un trabajo muy fuerte esos primeros años y descubrimos que teníamos, o sea, una mina de oro, o sea, que era algo que nadie lo había visto, o sea, porque ahí los grandes estudios, Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, ellos estaban volcados a sus canales de televisión. Ellos decían, nosotros es el cine, nuestras pantallas, ahí aparte facturamos dinero, recibimos dinero de los cableoperadores, ¿viste? El negocio era totalmente distinto. Es comprensible también que ellos se hayan quedado en esa fórmula, pero nos dejaron todo el espacio libre. Y los pajaritos se acostumbraron a comer el alpiste nuestro. Esto me lo dijo, Buenísimo. porque yo en un momento agarro a un director regional de YouTube y le digo, pero escúchame una cosa, si Disney se pone a hacer todas mis canciones con la calidad que tienen, ponen 26 guionistas como tienen ellos, se gastan 100 millones de dólares, le digo, yo desaparezco. ¿Y qué pasó? Me dice, no. Me dice, vos seguí haciendo lo que estás haciendo, o sea, el pajarito todos los días viene a tu ventana y vos todos los días le pones el alpiste, o sea, y el pajarito está acostumbrado a tu alpiste. No va a ir a la ventana de ellos, porque ya está acostumbrado a tu producto. Sí seguí mirando qué es lo que ellos quieren, o sea, y sí guíate por el consumidor. O sea, Oli se está muriendo por saber cuánto No, factura. yo te quería consultar, ¿cuántos videos subís más o menos por semana, digamos, por día? y entre short, long form, Estás hablando y de los canales. arriba de 100. Arriba Arriba de 100 videos por semana. sí, Y tenés arriba. videos con más de 2,5 billones de No. visualizaciones. 2,7 y pico. 2,7 billones. 2.700. Te tengo que preguntar, o sea, sos billonario, ¿no entiendo? O sea, No, ¿cuánto pues, te- no es que un dólar, un billón. No, pero, no es. pero pará, O sea, pero tenés 500 videos con 2,5 billones de visualizaciones. no. A ver, de más de 1 billón debo de tener Igual ya se exageré la pregunta, pero como para 10 o saber 12. ¿Qué o onda? 14, O sea, qué es- sé yo. ¿Cuánto factura un canal un como disparate. El Reino Infantil? No, no me gusta hablar de plata. O sea, no somos una compañía pública y, a ver, y la verdad es que, digamos, toda esa parte Está bien, eso sí es un económica dato me- público, me, sí me es un dato resulta público. incómodo. Lo que sí te digo es que nosotros gastábamos muy poquito en hacer un video en una época y ahora gastamos fortunas. O Eso sea, sí se puede saber. sí, o sea, a ver, cuando menos gastábamos en el video solamente, ¿no? Gastábamos $1.000 el minuto. O sea, y ahora debemos gastar $20.000 el minuto. O sea, porque, claro, pero porque nosotros ahora ya estamos haciendo un negocio para también los broadcasting. Nosotros ya no estamos solamente haciendo calidad para YouTube, sino, o sea, lo que ha ocurrido. ¿Qué son los broadcastings? Los broadcasting son todos los cableoperadores del mundo, o sea, que compran contenidos en las ferias globales. Ellos ya entendieron, o sea, que esos contenidos que están en Internet gratis, o sea, a ellos los necesitan dentro de su programación para captar a ese mismo público. Antes la gente pensaba al revés. No, si está gratis en YouTube, a mí no me interesa, te decía un cable operador. Ahora ya lo entiende. O sea, pero para llegar a esa calidad tenemos que indudablemente hacer otras cosas de otra calidad. Hoy estamos, a mitad de año firmamos un contrato con Media One. Media One es la compañía más grande de Europa que genera contenidos, hace películas, es la que hizo F1, la película de Brad Pitt, le compró el estudio de Brad Pitt, son dueños de más de 7 estudios en toda Europa, Estados Unidos, son los que hicieron la serie Adolescentes, son los dueños de Miraculous, o sea, y ellos entendieron que nos necesitan a nosotros
para que nosotros les demos el conocimiento digital para sus contenidos. Hoy vos no podés lanzar una película si no tiene una audiencia previa. O sea, alguien tuvo que haber visto algo te tiene que decir, va a funcionar. O sea, Claro. y entonces hicimos una alianza y ellos ahora nos van a dar, por ejemplo, todas sus películas, entre ellos El Principito, que El Principito, perdón que tosí, No, es Apenas hago. uno de los contenidos o el contenido más importante del mundo. ¿Los derechos del Principito no los tiene Roemers? Son de Duperý, o sea, de la familia Duperý, y son derecho público por la parte del libro solamente, o sea, el escrito, pero no las imágenes. Y ellos, bueno, hay una película que es maravillosa y ellos quieren que nosotros manejemos Tremendo. en redes todo eso, ¿no? Kuki, ¿qué fue lo más loco que te pasó desde que tenés, no sé, 200 millones de suscriptores? Porque por ahí uno ve a Ibai, que tiene muchos menos suscriptores que vos, y es una mega estrella mundial. Sin embargo, vos no sos tan conocido porque no ponés la cara, pero algo que te haya pasado Personalmente. loco ¿o qué? personalmente, digamos, que quieras compartir, alguna Sí. anécdota, no sé. ¿Cuál fue la reunión más importante de tu vida? No, a ver, esto que está pasando con lo de Media One es trascendente. O sea, también otra empresa inglesa, Cake, o sea, a ver, voy a contar otra cosa por hablar de algo personal. Hay una feria que se llama Content Américas, donde van todos los productores de cine, de contenidos del mundo, y ahí, bueno, se muestran las novedades. Y nosotros tratábamos de hablar con NBC, Universal, con Sony, o sea, con los grandes estudios. No nos atendía nadie hace unos años. El año pasado, el año pasado di una conferencia y quedó la mitad de la gente afuera. Tremendo. Todos, esos mismos que no me daban las reuniones, estaban todos sentados ahí adelante mío. Bueno, a ver, son las cosas donde uno dice, bueno, o sea, no me deprimí porque no me dio la reunión el de NBC. O sea, seguí golpeando la mesa, no, pero seguí golpeando la puerta, seguí evangelizando, ¿viste? Y los convencí de que era así. Se autoconvencieron en realidad, ¿me entendés? Pero lo que pasa que cuando los empresarios estamos acostumbrados a un formato y no estamos y estamos demasiado rígidos, podemos equivocarnos muy fuerte, ¿no? Y estas empresas tan grandes que no tienen maniobra, o sea, realmente entran en una situación Compleja, muy compleja. compleja, y nosotros aprovechamos ese momento y una de las cosas que yo quiero es también mantener a esa compañía fresca, ¿no? O sea, nosotros somos, entre los que estamos acá y en España, sueldos hablo nomás, ¿no? 110, pero alrededor, entre las obras de teatro y todo, debe haber, no sé, miles de personas trabajando indirectamente, más que miles de personas trabajando para nosotros. Pero en Disney trabajan 223.000 personas y nosotros, o sea, con 110 personas tenemos el triple de visualizaciones que ellos en Disney Latinoamérica. ¿Cómo transmitís esa Claro. cultura de innovar y de, digamos, de mantenerte flexible, como dijiste? ¿Cómo lo transmitís al equipo? Al equipo, bueno, o sea, por un lado, con muchas reuniones, nosotros tenemos por ejemplo, una cosa que se llama Plastic, que sería como una universidad interna. Una vez por mes tenemos un curso interno que lo puede dar o alguno de nosotros mismos, pero vamos todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Tenemos una cultura de continuo aprendizaje. O sea, haber tenido éxito, digamos, no nos tiene que marear, no nos tiene que... O sea, porque es el principio del fin.
Yo digo que esto es como correr Fórmula 1. Si mirás un poquito por la ventana, llegaste a la curva y fuiste a parar al pasto. ¿Viste? Acá en lo digital tenés que estar muy concentrado, o sea, más hoy que son billones y trillones o cuatrillones de contenidos compitiendo por esa misma personita. ¿Sos muy competitivo vos? Sí. ¿Qué dijiste? 500 videos por semana, dijiste. 500 videos por semana, habías dicho. No, 100 videos, 100 por, videos por semana. semana, igual. 100 Tremendo. videos por Pero- semana. Sí, pero sacamos en francés, en italiano, Ah. en portugués, en Brasil nos va muy bien, en inglés, en Pero, español. ¿qué te hace ser tan competitivo, digamos? ¿Qué es lo que te corre por las venas? ¿Querés seguir siendo el número uno? ¿No querés perder eso? No es por número. No, es una cuestión más, dineral, es una más, cuestión mirá, de... una de las cosas que decidimos, por ejemplo, esto de segmentar nuestros canales, si nosotros pondríamos todos los contenidos en el reino infantil, Sí. o sea, nosotros, el reino infantil sería mucho más grande, porque tenemos, sumando todo, 228 millones de suscriptores. Pero nosotros decidimos segmentarlos. Ya el número, ser 1, 2, 3, ya no cuenta. O sea, el objetivo, por ejemplo, ahora, o sea, es mantener a esa comunidad, digamos, fiel, que es lo más difícil que hay. O sea, hoy lo más fácil es mover el dedito y estar en otro contenido. Entonces, ¿cómo lograr que todos esos 100, más de 100 millones que entran todos los días Que sigan a vernos, eligiendo. sigan viniendo? ¿Viste? Y es un trabajo que tiene que ver con muchas cosas. O sea, con un poco pensar en hacer los anteojos para cuidar la visión de los chicos. Es en haber hecho, como hicimos, la campaña de Safety Child, o sea, de cuidar a los chicos en red. O sea, nosotros pusimos a nuestros principales personajes, a Bartolito, a la Vaca Lola y al Lobo Beto, hacer 5 capítulos en los cuales le hablábamos a los chicos de, por ahí, de, no sé, el Lobo Beto le quería sacar la clave de la computadora a Bartolito. Y entonces venía la Vaca Lola y decía, no, tené cuidado. O sea, bueno, eso, digamos, si el papá le explica eso al chico, probablemente no te da bola. En cambio, si Bartolito está diciendo eso, eso es lo que pasó en el capítulo de Bartolito, ¿no? Nosotros estamos, digamos, muy interesados ahora en devolverle a la comunidad parte de todo lo que nos dieron. ¿Y cómo es un día tuyo, Cookie? ¿Qué haces vos, digamos, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, ponele? 6:15, despierto, abro los ojos, 6:30 estoy en el gimnasio. Se nota. 8 menos cuarto estoy en casa, me baño y a las 9 estoy en la oficina, hasta las 8 de la noche. Hoy me vine antes por ustedes. Estás bien de pelo, ¿eh? ¿Eh? Estás bien de pelo. ¿Y qué Sí, haces en la oficina? ¿Tenés reuniones metódicas todas las Tremenda. semanas? ¿Cómo? Eso es como, sí, también como correr Fórmula 1. Es reuniones, muchas reuniones, muchas reuniones. Y muchas video call, o sea, con muchas partes del mundo. Es muchos viajes, o sea, estoy por lo menos una cuarta parte del año estoy viajando. Tengo que ir a muchas ferias. Ahora las empecé a combinar muchas con los empleados. Mis empleados también viajan mucho. O sea, entonces de repente no viajo tanto. Pero tengo que atender porque tenemos muchos negocios en todas partes del mundo. En México es nuestro país número 1 en visualizaciones. Sí. Y España es muy importante. Hoy entras al Corte Inglés y vas a ver las góndolas de la Granja del Zenón. ¿De esos juguetes? ¿Eh? ¿De estos juguetes? Sí, claro, y muchos más, porque tenemos más de 800 productos fabricados. Por eso decías que te habías vuelto juguetero. Como Claro. tu papá al principio. Claro, Pero o sea, perdón, pero si te va tan bien con YouTube y ya vivís sobradísimo, ¿para qué te metes en el quilombo de hacer juguetes? Digamos? No, es que- ¿Qué viste ahí? no, porque los chicos que todo lo quieren consumir 360. A los chicos no es que les interesa solamente mirar videos. O sea, les interesa
de repente jugar, de repente llevar su mochilita que tenga a su personaje, les interesa que el cuaderno de ellos tenga al personaje, tenemos sábanas, toallas, peluche, los vasos. La hora de comer, eso nos lo dice las métricas. Las horas pico en las que los chicos miran contenido es a la hora de almorzar y a la hora de cenar. Y eso nos dice claramente... Podés vender un vaso, podés vender un plato. Claro, si le vendo un, ¿cómo se llama? Un individual con los personajes de la granja, lo van a poner. Si le vendo un plato, lo van a comprar. Si le vendo una taza... O sea, cuanto más grande sea yo todo esto no lo fabrico yo. O sea, doy licencia, busco distintos fabricantes del mundo, y esto me costó muchísimo porque también eso que te decía, todos estaban acostumbrados a que los negocios había que hacerlo con Disney, y ahora, hoy, realmente estamos empezando a lograr que los mejores fabricantes nos busquen, o sea, y bueno, y ni hablar mega empresas como es Media One o Cake, ¿no? Cookie, tomate 15 segundos, te voy a hacer una pregunta emocional que es de mis amigos del macro. Que, decime, hoy llegaste al éxito, sos una persona exitosa, pero ¿hay alguien que haya creído en vos desde el primer momento cuando nadie más lo hacía? ¿Alguien de tu familia? Sí, mi papá. ¿Tu viejo? ¿Por? Bueno, gracias. Está bueno que le podamos dedicar la nota a él. ¿Él llegó a ver tu desarrollo? Está vivo. ¿Habla seguido? Sí, tiene 91, está lúcido, pero bueno. ¿Y por qué te emociona? No, me emociona porque sí, no sé por qué. No, porque lo querés. Sí, gracias. Un aplauso para Cookie. Tranca. Somos muchos acá, no se ve, pero te está viendo mucha gente detrás de cámara. Están todos así. Así que Gracias. nada, Generalmente aplaudimos cuando se termina, pero esta vez aplaudimos durante. Bueno. Volvamos al negocio, dale. No seas guacho. No, porque ¿qué te pasa? Es como que, viste, la vida, cuando te tenían haciendo una película, de alguna manera dijiste, che, volví estoy haciendo juguetes como lo que hacía mi viejo en un momento, cuando nos separamos. Es como una unión. ¿Qué es lo que te pasa en esa transición que tuviste con tu viejo, no? No, a ver, la verdad que fueron muchos años, fue trabajar mucho, en una época mucho juntos, es saber, a ver, mi papá tiene un reflejo comercial impresionante, y creo que también de alguna manera me lo transmitió. Yo fui para otro lado, o sea, también me dio más herramientas de las que él tuvo, de educación, toda una cantidad de cosas que me permitieron indudablemente también llegar mucho más. Está clarísimo. Tremendo. Ya está, Pedro, lo sigue metiendo. ¿Querés seguir preguntando sobre el viejo? No, yo voy a preguntar algo que es que, por un lado, sos el número uno en habla hispana, digamos. ¿Estás tratando de conquistar un nuevo mercado? ¿Qué limitaciones tenés? ¿Cambiás la estrategia? Vamos de un extremo a otro. Sí. Perdóname, No, número uno en habla hispana. Sí. ¿Tenés en vista otro mercado? Te pregunto si te vas a meter en pintura. Porque No, al revés, si es en inglés o si es en Estados Unidos, por supuesto, en Europa del bueno, Este, qué sé yo, en este Asia. proyecto que estamos haciendo con Media One tiene que ver con un desarrollo que estamos, la propiedad que estamos desarrollando la estamos desarrollando anglo, en inglés, y después se va a traducir al español. De todas maneras, yo creo que lo hispano, o sea, hoy lo estamos viendo con distintos tipos de artistas, algunos nacionales, como es Duki, como es Bizarrap, son toda una cantidad de artistas que hoy lo latino está ocupando un lugar importantísimo en el mundo,
el mundo nos está dando a los latinos un lugar como para realmente ocuparlo, y eso es un poco mi objetivo. O sea, como latino, o sea, llevar todo eso que nos cansamos de consumir cosas anglo, o sea, de repente, o sea, darles a los americanos para que disfruten de lo que es una cumbia. Cookie, de mi parte la última pregunta. ¿Vos sentís, hacés feliz a los niños? Sin duda, sin duda. O sea, a ver, ese es nuestro objetivo clarísimo, cuidarlos muchísimo. O sea, podríamos hacer cosas que sabemos que son mucho más pegadizas y no las hacemos. Somos muy cuidados con el contenido. O sea, si en algún momento, o sea, tuvimos una vez que sacamos una canción que estaba fuera del lugar y la retiramos inmediatamente. Eso fue hace como 10, 12 años, pero la realidad es que soy tremendamente feliz haciendo feliz a los chicos. Cookie, para cerrar, ¿qué le dirías al Cookie pibe, ese que tenía pocas balas y que apostaba a la poca guita que tenía, que se había hecho cargo de esa empresa nueva? ¿Qué consejo le darías? Y bueno, o sea, que hoy estamos en un mundo de cambio tremendo, donde lo que hay que hacer es abrir bien los ojos. Yo volvería a empezar, me encantaría volver a empezar. O sea, no puedo porque tengo un compromiso, pero yo sé que si hoy empiezo de cero, o sea, vuelvo a construir algo interesante. ¿No te arrepentís de nada? No, pero ni en pedo. No, nada, ni en pedo. O sea, realmente creo que tuve una vida mucho más de lo que se me hubiese podido imaginar. Feliz, tengo 3 hijos. Bueno, faltan los nietos, pero ahí va el mensaje para ellos 3. Perdón, y el Cookie que hacía esas apuestas, que tenía pocas balas, ¿qué características tenía? ¿Qué te hizo triunfar, digamos? El ojo. Sí, el ojo. Yo veo donde otros no ven, y en cosas muy sencillas. O sea, todo lo que sentí que desarrollé me pareció que salió de una idea muy estúpida, por decir. O sea, muy sencilla. O sea, de una idea sencilla de decir, a los chicos les gustan las canciones infantiles, a los chicos les gustan los dibujitos animados. Voy a hacer las canciones animadas. O sea, esa fue la fórmula del éxito. Parece muy sencilla, es muy sencilla, pero hay que verla y hay que apostar a eso. Hay que ejecutar. Sí, o sea, sin duda. Hay que arriesgar. Yo quiero aprovechar ese ojo. ¿Cómo ves la fábrica? ¿Te gusta? ¿Tenemos futuro? La fábrica, sin duda, yo creo que tiene muchísimo para desarrollar. O sea, tienen, bueno, no pierdan la espontaneidad, no pierdan esa naturaleza que tienen. Piensen en el mundo. O sea, yo pensaba la fábrica podcast en Italia, imagínate, haciéndole... Tiene muy buen ojo. No voy a decir nada, pero tenés muy buen ojo. Entrevista a los grandes de Italia o a los grandes de distintas partes del mundo. O sea, yo creo que no sé, se me ocurren muchas ideas para lo que ustedes hacen. Cookie, sos el número 1, un fenómeno. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias, Cookie.